después de subir el último vídeo, o el penúltimo vídeo, en el cual Julio Anguita, bueno, pues hace un análisis bastante certero de lo que ha sido, digamos, los años después de la transición, incluso previos, cuando él recuerda ese documento desclasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que ya se indica claramente cuál es el futuro que ellos tienen preparado para España, ¿no? Lo de la existencia del bipartidismo a la muerte de Franco. Bien, pero no quería hablar de eso, sino de un aspecto negro. O sea, decir, está muy bien lo que dijo Anguita. A mí, de hecho, Julio Anguita me parece uno de los políticos en los que aún, no voy a decir que confíe, porque sí confié en su día en Julio Anguita, hoy ya no confío en Julio Anguita, pero sí que es verdad que no es por lo menos de los que desprecio, de la manera en que desprecia al resto. No voy a decir tampoco que le tenga aprecio, porque ya no se lo tengo, pero sí, por lo menos, es uno de los que, el único político que no desprecio. Pero habría que recordarle a Julio Anguita, igual que habría que haberme recordado a mí, cuando yo también milité en el Partido Comunista, luego más tarde en Izquierda Unida, que ese partido tenía muchas páginas negras, y no voy a referirme a las de siempre. Voy a referirme a una bastante reciente para mí, ¿no? Año 1977, los pactos de la Moncloa. Y me refiero a una página negra porque para un partido que se dice a sí mismo Partido Comunista, llegar a hacer lo que hizo, junto con el resto de los partidos, efectivamente, es una auténtica traición a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la que dice representar y defender. Porque, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrieron muchas cosas. Digamos que durante esa época, recordemos digamos, en la presidencia del gobierno estaba Adolfo Suárez, que, mantenía conversaciones con Santiago Corrillo, con Felipe González, con el fin de sondear la posibilidad de llegar a un acuerdo que llamaban ellos un acuerdo de estabilidad, dado que su gobierno, su gabinete, el de Adolfo Suárez, pues, para aquellos días carecía de mayoría absoluta. El gobierno de Adolfo Suárez, digamos que esa la versión oficial, necesitaba un pacto con el resto de las fuerzas políticas. Realmente yo creo que ahí hubo algo más que eso, ¿no? El plan de destrucción de la obra de Franco tenía que iniciarse, y había que iniciarse por consenso, como todo lo que se hacía en aquella época. Bueno, se llegó a muchos acuerdos, naturalmente, hubo acuerdos en terrenos políticos, en el que se acordó modificar las restricciones, digamos, existentes a la libertad de prensa. Por ejemplo, se prohibió la censura previa, que ya estaba casi prohibida de antes, en los tiempos de la ley de Fraga, y quedó, por lo tanto, la censura en manos del Poder Judicial, ¿no? Se aprobó los derechos de reunión, asociación política, libertad de expresión mediante la propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es en el terreno político, eso era la parte del escaparate. El escaparate que se iba a mostrar al pueblo, te ven ustedes, ya llegaba la democracia. Pero lo importante no estaba ahí, lo importante estaba detrás. Eran, digamos, los acuerdos en materia económica. Por ejemplo, y esto es algo que lo podéis hasta encontrar en Internet, en Wikipedia. En materia económica se reconoció por primera vez en España, desde que muere Franco, el despido libre. Y eso, buscar en Wikipedia, los que no lo creáis, porque ahí está. En España no había despido libre cuando estaba mandando Francisco Franco, como los que ya siguen este canal habitualmente saben perfectamente. Pero si hay algún nuevo, pues debes saber que en España empieza a existir por primera vez el despido libre tras la muerte de Franco a raíz de estos acuerdos, de los llamados pactos de la Moncloa. Eso sí, al principio iba poco a poco, claro. Esta gente la mete, pero la mete con vaselina. Pero al final la acaba metiendo entera. Al principio era el despido libre para un máximo solo del 5% de las plantillas de las empresas, ¿eh? Y contra esto, pues, derecho de asociación sindical, bla, 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 bla. Pero lo importante, el despido libre. Eso para mí es primordial. O sea, es decir, quiere decir que a partir de ese momento un empresario podía despedir libremente a un trabajador. ¿Y cuál era la situación anterior a estos pactos, a los pactos de la Moncloa? Que la situación anterior era asombrosa y ventajosísima para la clase obrera, para el trabajador español. Es decir, para los españoles, porque los españoles éramos trabajadores, la mayoría. Si en tiempos de Franco a un obrero se le despedía y el obrero consideraba que había sido un despido improcedente, el obrero tenía la posibilidad, que de hecho ejercía a través del sindicato, de llevar su caso ante Magistratura del Trabajo. Existían unos motivos de despido legal, no había motivos económicos ni nada por el estilo, el despido estaba prohibido. Solamente se podía despedir a un trabajador por causas disciplinarias. Realmente había 12 causas establecidas. Desde robar, meter la mano en la caja naturalmente, agredir al jefe, agredir a un compañero, llegar repetidamente borracho, etcétera, etcétera. 12 causas, solo 12. Por lo tanto, ante un despido de un trabajador, el trabajador acudía a magistratura y si el juez determinaba que no estaba probado suficientemente que el trabajador hubiera incurrido en alguna de esas 12 causas que daban origen al despido, el juez decretaba una cosa que se llamaba despido improcedente. Pero ¿qué ocurría en aquella época con el despido improcedente? Cosa que no ocurre ahora. Ya sabemos hoy día lo que ocurre. No hace falta que lloremos o nos riamos. En aquellos tiempos, ante una sentencia de despido improcedente, el juez lo que decretaba era, si el trabajador así lo quería, claro, la readmisión inmediata del trabajador despedido. La readmisión inmediata.
y el abono de los salarios de tramitación. Es decir, si el trabajador fue despedido en el mes de enero y el juicio no se llevó a cabo hasta, yo qué sé, el mes de octubre, por ejemplo, o cuando fuera, y se tiró 6 meses, 8 meses, o el tiempo que fuera en el paro, sin cobrar un salario por culpa de ese despido improcedente, no solamente el empresario tenía la obligación de readmitir a ese trabajador y dejarle en el mismo puesto de trabajo que estaba y con las mismas condiciones, sino que además debía de abonarle todos los meses de trabajo que por su culpa no estuvo trabajando, como si hubiera estado trabajando. Estas condiciones eran tan absolutamente protectoras que no las había en ningún país de Europa. En esa Europa libre y democrática no existía esa protección al trabajador. Bien, pues ¿qué hizo? ¿Qué hizo los pactos de la Moncloa? Pues fue quitar aquello. Y el truco que utilizaron fue muy sencillo. La ley anterior a los pactos de la Moncloa decía que ante un despido improcedente, el trabajador tenía la opción de elegir entre cobrar una indemnización, por cierto, muy cuantiosa, o ser readmitido en su anterior puesto de trabajo. El trabajador tenía la opción. Estos sinvergüenzas cambiaron la redacción diciendo el empresario tendría la opción de pagar la indemnización al trabajador o readmitirle. Parecía igual, pero no era igual. La opción que en principio tenía el trabajador pasó a tenerla el mismo empresario que le había despedido. Bueno, pues esto se acordó en los pactos de la Moncloa, en el año 77. No llevaba ni 2 años muerto Franco. ¿Y quiénes firmaron esto? Pues claro, vamos a decir, ¿quién firmó esto? Bueno, pues en la firma estuvieron todos los partidos políticos del arco parlamentario. La UCD, Alianza Popular. La UCD y Alianza Popular, que es como si dijéramos hoy el PP, el PSOE y el Partido Comunista de España, luego fue Izquierda Unida, que firmó también, Y luego de observadores estaban los sindicatos mayoritarios, es decir, UGT y comisiones obreras, además de los partidos nacionalistas. Toda esa caterva, incluyendo al Partido Comunista de España, el de Julián Guita y el mío, en aquel momento, firmaron aquellos acuerdos quitándole al trabajador español la tremenda protección que daba la legislación franquista e introduciendo el despido libre que no existía. Y repito, mirarlo en internet y la Wikipedia, los acuerdos. En materia económica se reconoció el despido libre, es Wikipedia, no es Metapedia, es Wikipedia, para un máximo del 5% de la plantilla de las empresas. El límite de incrementos de salarial se fijó en el 22%, inflación prevista para el año 78, por aquel tiempo la inflación se medía de verdad, no como ahora. Se estableció una contención de la masa monetaria y se devaluó la peseta para contener la inflación. Se reformó la administración tributaria ante el déficit público, así como se tomaron medidas de control financiero a través del Gobierno y el Banco de España, ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales. Los firmantes fueron, sigo leyendo de Wikipedia, Adolfo Suárez en nombre de Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo por la UCD, Felipe González por el Partido Socialista Obrero Español, Santiago Carrillo por el Partido Comunista de España, Enrico Tierno Galván por el Partido Socialista Popular, Josep María Triguiner por la Federación Catalana del PSOE, Joan Raventós por Convergencia Socialista de Cataluña, Juan Ajuriaguerra por el Partido Nacionalista Vasco y Miquel Roca por Convergencia y Unión. Y Manuel Fraga Iribarne por Alianza Popular, que no suscribió el acuerdo político, el de las libertades, pero sí el acuerdo económico. O sea, es decir, el acuerdo político lo firmaron todos, digamos, los de izquierda, el PP de entonces, eso de que la libertad de expresión o que desapareció la censura le parecía muy fuerte y no lo aprobó. Pero el acuerdo económico lo firmaron todos, toditos, todos, desde naturalmente la derecha, Alianza Popular, la UCD, el PSOE, y el Partidito Comunista de España, que venía de la mano de la Pasionaria y Santiago Carrillo, a introducir en España el despido libre que no existía en tiempo de Franco. Entonces, señor don Julián Guita, ¿usted no sabe eso? Porque yo en cuanto me enteré de esto fue una de las razones que me empezaron a producir el run en mi cabeza de qué coño hacía yo en esa mierda de partido que había eliminado en España a los trabajadores el derecho al trabajo fijo, introduciéndoles el despido libre. Usted, don Julio, no sabe eso. ¿Y por qué no lo cuenta? Digo que cuenta otras cosas que me parece fenomenal, porque a mí me encanta usted cuando dice las cosas que dice. ¿Por qué se calla eso, don Julio?